vamos a ver la ecuación macroeconómica que comentamos al final la otra vez, donde tenemos que ahorro menos inversión dan el presupuesto público. Entonces, la relación que hay, excluyendo el sector exterior, la relación que hay entre las finanzas públicas y la situación del sector privado no necesariamente es de 0-0. Es decir, no es que esta igualdad necesariamente se tiene que dar con un equilibrio tanto en el sector privado como en el sector público. Eso es algo excepcional si sucede. En el caso que tengamos aquí un superávit, obviamente 10, por ejemplo, millones de pesos, aquí debe haber 10 millones de pesos, pero los 10 millones de pesos que aparecen aquí representan un exceso de gasto público sobre los ingresos. Eso quiere decir que el superávit del sector privado se da conjuntamente a un déficit del sector público igual. A la inversa, si el sector privado tiene un déficit de 10 millones de pesos, aquí debe haber menos 10, lo cual quiere decir que ahora a la inversa es el sector público que produce un superávit, porque este menos 10 indica que hay más impuestos que gasto dentro del sector público, y ese exceso de impuesto es un ahorro público que va en este caso a financiar una inversión que supera el nivel de ahorro. Bueno, esta situación es muy difícil que se dé, ¿no? Es teóricamente posible, pero en la realidad lo que frecuentemente, casi siempre sucede, es primero que el sector privado, es el que reacciona a lo que sucede a la economía. Si la economía va bien o mal, reacciona el sector privado con sus ahorros y las inversiones que se van modificando, y entonces el sector privado es el que da la dinámica al sector público y no a la inversa, aunque claro, como vamos a ver ahora, una política fiscal que modifique el sector público también repercute sobre el sector privado. Pero la dinámica económica lo que modifica es la situación del sector privado, y lo que normalmente produce es niveles de ahorro que solo en parte financian la inversión, pero no totalmente. Entonces, dentro de la economía suele quedarse una cantidad de ahorro excedente que no financia la inversión, porque no hay ninguna, manera de presionar a los inversionistas a que inviertan al nivel del ahorro que la economía produce, porque las decisiones de inversión responden a criterios, de búsqueda de ganancia por parte de los productores, y difícilmente coinciden, ¿no?, con las decisiones de las familias que han determinado niveles de ahorro normalmente superiores a estas inversiones. Entonces, de ser así, el sector público debería absorber ese ahorro en exceso, y de ahí, la justificación del déficit, porque si el sector público absorbe ese ahorro que no
absorbe la inversión privada, eso quiere decir llevar el gasto, ya sea en consumo o en inversión del sector público, al nivel necesario para que todo ese exceso de ahorro venga, digamos, utilizado y no se quede flotando. Entonces, la alternativa sería no hacerlo, que es un poco la visión que está, digamos, triunfando actualmente, o sea que el nivel de gasto se equilibre con el nivel de ingresos públicos, y eso lo que significa es que el ahorro se ajusta a los niveles de inversión y no viceversa, porque el ahorro responde a la dinámica de la economía. En este caso, digamos que la dinámica económica debe ser contractiva para que el ahorro baje al nivel de la inversión, ya que partimos del supuesto que sea mayor, ¿no? Entonces, solo una contracción de la economía bajaría el nivel de ahorro al nivel de la inversión, generando un equilibrio dentro del sector privado, al cual correspondería este equilibrio también dentro del sector público, que llamamos disciplina fiscal o finanzas sanas. Bien, entonces decíamos de la primera ley de Lerner. La primera ley de Lerner era fijar el gasto público no en base a criterios, digamos, de equilibrio de las finanzas públicas, que no se justifican, ya que la lógica del sector público es cuidar el bienestar general. Entonces, un equilibrio presupuestario no se entiende dentro del sector público, no se entiende como esté vinculado al bienestar social, mientras que llevar en niveles de gasto, ¿no? Si hablamos en términos de incrementar el nivel de gasto público para crear inversión pública y generar empleo hasta que todo el mundo tenga oportunidades de trabajar, eso sí que es como una recomendación con una, digamos, óptica social, que es la de lograr el pleno empleo y mejorar entonces el nivel de vida de la población de esta forma, ¿no? Llevar el nivel de gasto hasta que toda la gente que está en condición de trabajar lo pueda hacer, sería entonces la que Lerner llama la primera ley de la finanza pública. O sea, las autoridades de gobierno deberían fijar el nivel de gasto que sea coherente con el nivel de empleo máximo, y bueno, no solo de empleo, también de utilizo de la capacidad productiva, de la cantidad de maquinarias y equipos que la economía tiene. Y lograr de esta forma el pleno empleo de los factores productivos. Este es un objetivo socialmente, digamos, justificable y que debería repercutir en una reducción de la pobreza, ya que la mayor cantidad de estos empleos que se crearían serían a beneficio de la gente que actualmente está desempleada o tiene trabajos, digamos, dentro de la economía informal muy mal remunerados, ¿no? y muy mal y no formales, ¿no? Y entonces se crearía el empleo formal, que para ellos significaría estabilidad en los ingresos, mejores condiciones laborales. En ese sentido, entonces, una mejoría, digamos, social y una reducción de la pobreza. Entonces, deslindarse de la idea de que un gobierno sea como una familia y que
el equilibrio entre gastos e ingresos de por sí sea, digamos, una virtud. La virtud aquí es que todo el mundo tenga empleo decentemente remunerado y que la pobreza se vaya reduciendo a través de esta política. Y por lo tanto, si esto requiere, como es casi inevitable, un déficit, un nivel de gasto por encima, por lo menos por un periodo, eso se justifica, ¿no?, en aras de lograr este objetivo social. Y por lo tanto, la igualdad se daría con un sector público en déficit y un sector privado que financia con su exceso de ahorro este déficit. Ahora, aquí viene la segunda ley de Lerner, que se refiere al significado de la deuda pública dentro de la propuesta que él hace. Entonces, la segunda ley de la finanza funcional nos dice que la deuda pública no es un canal de financiamiento para un gobierno, no representa, digamos, una modalidad de financiamiento y el objetivo de la emisión de deuda es determinar dentro del mercado de la deuda pública, ¿no?, donde hay emisión de bonos por parte del gobierno y demanda de esos bonos, ¿no?, por parte de empresas, individuos y bancos comerciales y Banco Central también. Bueno, determinar ahí una tasa de interés conveniente. Obviamente la tasa de interés es el precio, ¿no?, de los bonos emitidos, es su rendimiento. Entonces, según que se quiere incrementar, reducir la tasa de interés, proceder con emisiones o retiros, ¿no?, de esos bonos. De esa forma se modifica la tasa de interés sobre ellos y la llamada tasa de interés interbancaria, que es la que los bancos comerciales se hacen en las operaciones entre ellos, también se modificaría, ¿no?, como consecuencia de la modificación de las tasas de los bonos. Bueno, entonces estas son las dos leyes de la finanza funcional que propone Lerner. Y eso sucedió en el artículo de 1943, entonces cosa bastante notoria, la teoría de la finanza funcional y sus dos principales leyes, ¿no?, que la sostienen. Ahora, recientemente Ava Lerner se ha asociado a una teoría monetaria que se llama la Modern Monetary Theory, o teoría monetaria moderna, que ha sido muy debatida en los Estados Unidos inicialmente, pero que ahora tiene seguidores también en México y en otros países como Australia, en Europa también. Sin entrar ahora en los detalles, ¿no?, de la MMT, lo que quería ver aquí es cómo se vincula con la propuesta de Lerner. Entonces, la MMT adopta plenamente las dos leyes propuestas por Lerner que acabo de comentar. Y por lo tanto considera que, por ejemplo, lo que acabo de decir en relación a la segunda ley,
que la emisión de bonos no es una manera de financiar el déficit, no hay que entenderlo como una manera de financiar el déficit. Y bueno, la MMT va más allá, dice que tampoco la recaudación de impuestos es una manera de financiar el déficit, porque la, la operación actual de los bancos centrales se da, se da a través de operaciones que hace el Banco Central con los bancos comerciales, depositando en las cuentas de ellos dinero que luego va a reservas de esos bancos comerciales, de esa forma incrementando la base monetaria, o retirando, ¿no?, esos depósitos si se considera conveniente. Entonces, siendo esta la manera de proceder de los bancos centrales, que son soberanos, o sea que controlan su propia moneda y que no tienen que utilizar una moneda ajena, ¿no?, como sucede en Banxico, ¿no?, que tiene su propia moneda, el peso mexicano, lo puede controlar, y las operaciones que se hacen cotidianamente entre el Banco Central y bancos comerciales mueven, ¿no?, todos esos flujos monetarios en una dirección u otra. Entonces, de esa forma se financia el gasto público, dice la MMT. Por lo tanto, no hay que recurrir a impuestos, a nada, porque a emisión de bonos, porque el Banco Central tiene soberanía monetaria, entonces tiene la posibilidad de financiar a su antojo esos bancos comerciales, obviamente considerando las consecuencias, ¿no?, sobre todo el sistema económico que eso tiene. Si, por ejemplo, hubiera repercusiones inflacionarias, obviamente se sabe cuál el Banco Central debe saber, ¿no?, cuáles son las acciones que emprender. Pero bueno, sabemos que en las últimas décadas la inflación ha dejado de ser un problema, y entonces no debería ser esa, digamos, la preocupación de los bancos centrales, sobre todo en un país como México, ¿no?, donde la cantidad de pobreza, de economía informal, de desempleo abierto o descubierto, informal, digamos, desempleo no declarado, es altísimo. Entonces las necesidades de intervención serían muy altas para enfrentar, ¿no?, la problemática social que hay. Entonces, interpretando, digamos, la finanza funcional de esta manera, y en base, digamos, al principio llamado chartalista, de la teoría chartalista del dinero que la MMT recupera, se considera que se acepta, ¿no?, la idea de Lerner, que el nivel de gasto público se tiene que fijar en base a las necesidades, digamos, de la economía real, no financiera. Entonces, si dentro de la economía real se necesita crear empleo, hay que incrementar el gasto público, sin preocuparse de su financiamiento, porque al realizar el gasto público los bancos comerciales van a tener que abrir cuentas, ¿no?, a las personas que reciben el nuevo empleo, que se benefician, ¿no?, de todo ese incremento de gasto, pero el Banco Central está ahí precisamente para financiarlos en caso de necesidad, ¿no?, y ponerles dentro de sus reservas de los bancos comerciales el dinero que luego ellos utilizarían para pagar a los trabajadores que abren las cuentas, ¿no?, nuevas
de depósito en esos bancos. Entonces, bueno, la idea aquí es totalmente distinta a la que maneja también el gobierno actual, que como hemos visto en continuas declaraciones, acepta la teoría de la finanza, de la disciplina fiscal, y esta, digamos, idea un poco pre-keynesiana, ¿no?, vieja, de que un Estado y un gobierno se tienen que comportar con austeridad como una familia, y cuando las cosas van mal hay que apretarse el cinturón, ¿no?, y reducir los gastos porque entra menos dinero. Entonces, aquí la idea es totalmente contraria. Precisamente en las fases negativas es que hay que incrementar el gasto, ¿no?, para realizar la que se llama la política contracíclica, ¿no?, la política fiscal contracíclica, o sea, más gasto público cuando el ciclo económico va mal, ¿no?, va para abajo, para que el ciclo rápidamente, ¿no?, se recupere, y no al revés, lo que se está haciendo, ¿no?, con un ciclo económico que va hacia abajo, o sea, con una contracción fuerte de la economía, ¿no?, que en los últimos meses se ha agudizado mucho, no realizar esta política contracíclica y entonces aplicar la austeridad, que en este caso significa bajar gastos, ¿no?, públicos para llevarlos a los niveles de los ingresos. En una dinámica contractiva, esto crea como una espiral perversa, porque con la economía que se contrae y con los ingresos públicos entonces que se contraen, porque estos son proporcionales al ingreso nacional, al valor de la producción, el gasto público tiene que bajar para mantener este equilibrio, pero al bajar el gasto se agudiza la contracción, ¿no? La austeridad fiscal lo que hace es reducir gastos y entonces agudizar la contracción económica. Y bueno, con esta, digamos, política fiscal que apoya el ciclo en lugar de ser contracíclica, ¿no?, es procíclica, el ciclo económico se contrae aún más y entonces se genera esta, digamos, situación perversa de contracción de ingreso, de contracción de gasto, y además con los gastos que siempre siguen, ¿no?, los ingresos sin alcanzarlos, porque lo que lleva a la dinámica, digamos, de las finanzas públicas son los ingresos, esos son endógenos, o sea, siguen el ingreso nacional, la producción. Y los gastos se ajustan en un segundo momento. Entonces, aparece siempre cierta necesidad de emitir deuda, ¿no?, para financiar un déficit que, aunque no se quiera, ¿no?, siempre aparece. Entonces, todo eso nos hace entender por qué la relación deuda-PIB, ¿no?, ha incrementado tanto en los últimos tiempos, a pesar de esta fuerte atención, ¿no?, a la austeridad fiscal. Esta no se logra porque los déficits siguen apareciendo y porque la economía se contrae. Entonces la contracción del PIB reduce el denominador, ¿no?, y el peso de la deuda, aunque ésta crezca poco, pero si el denominador baja, ¿no?, el cociente, o sea, la fracción, ¿no?, deuda sobre PIB, crece automáticamente. Entonces hemos llegado a un nivel de deuda pública ya por el 60% del PIB, que indica un fuerte incremento de ella, inevitable, ¿no?, lo cual como crea muchas dudas, ¿no?, mucha incertidumbre también sobre este discurso oficial de que se quieren mantener finanzas sanas cuando se ve que esto no sucede, ¿no?, y la economía se sigue contrayendo. Entonces, esa pérdida de confianza
no apoya en nada el sector privado y los niveles de inversión, ¿no?, que este tiene, y esta es la principal razón por la cual la inversión no crece y entonces con un sector público que no invierte porque sigue esta lógica de la austeridad y con el sector privado que tampoco lo hace, obviamente la economía no crece, al contrario, ¿no? Y todo, digamos, la crisis que se ha generado también por cuestiones externas, ¿no?, el virus, etcétera, se autoalimenta, ¿no? Y en lugar de hacer esta política contracíclica, ¿no?, se realizan esas políticas de austeridad que tienen como consecuencia una mayor contracción y no logran ni siquiera, ¿no?, la austeridad que se propone. Bueno, entonces, estas, digamos, son las dos visiones de las finanzas públicas que se contraponen y la idea que tenemos es que en México es necesario recuperar la idea de Lerner, lo cual obviamente implica todo una revisión de las políticas económicas, porque obviamente si aceptamos, ¿no?, la idea de la finanza funcional, miramos totalmente hacia adentro, dejamos de mirar hacia afuera, como se ha hecho en los últimos años, y entonces no nos podemos preocupar demasiado, ¿no?, de que los problemas nuestros, digamos, vengan resueltos por inversionistas de afuera y de atraer capital, etc. Al contrario, aquí se trata de ocuparse internamente, ¿no?, a través de gobierno y del sector privado, de cómo incrementar los niveles de inversión para lograr la recuperación de la economía y crear el empleo que se necesita.